En la Red 21 presentamos Biocultura y Salud, con un panel compuesto por el Dr. Claudio Esteve, presidente de la Organización Mundial de Ciencias Naturopáticas con sede en España y radicado en Argentina, el Dr. Jesús Costa, director de la Clínica Medicina Biológica Vitalista en Uruguay, la nutricionista Georgina Kutel, experta en alimentación natural, nutrición ayurveda y profesora de cocina saludable en Argentina, el productor agropecuario Marcelo Braselli desde Tacuarembó, Uruguay, y Freddy Fasano, director de la Red 21 desde Montevideo, Uruguay. Biocultura y Salud. Hola a todos, estamos aquí nuevamente con nuestro programa de Biocultura y Salud, una propuesta para ayudar a crear una nueva visión del mundo, porque nuestro mundo, nuestro medio ambiente y nuestra propia salud nos están pidiendo un inmediato cambio de actitud. Si nos estás escuchando y querés participar, lo puedes hacer enviándonos un WhatsApp a 598-92666770 y también puedes escribirnos a biocultura@rr21.com y salir al aire con nosotros. Hoy nos acompaña el doctor Claudio Esteve desde Argentina, el doctor Jesús Costa desde su chacra del San José, Uruguay, y Georgina Kutel también desde Argentina. Y les habla aquí Freddy Fasano, director de la Red 21. Vamos a hablar de algunas cifras sobre esta pandemia que nos está poniendo en cuestión a toda la humanidad. Voy a simplemente decir algunos números actualizados de worldmeter.info, uno de los lugares donde se actualiza minuto a minuto toda la información de lo que está pasando, y después vamos a abordar directamente sobre dos temas o un tema muy importante que tiene que ver con el sistema inmunológico y nuestro metabolismo. Cómo tenemos que estar desde ese punto de vista, cómo tienen que estar nuestras defensas y nuestra salud en caso de que este virus, tengamos que enfrentarnos a este virus. Y para eso van a hablar los doctores y la nutricionista. Bueno, en principio, lo que podemos decir al día de hoy, testeados no reales, estamos hablando de cerca de 3 millones de casos testeados en el mundo, ¿no? Con más de 200.000 muertes confirmadas, testeadas. Se sabe que las reales son mucho más, porque no se puede testear, no tenemos sistema de testear a toda la humanidad. Y por otro lado, también Worldmeters nos dice que se han recuperado unas 830.000 personas, más de 830.000 personas. Nos dice también que de los casos cerrados, el 80% que se han recuperado, pero hay un 20% que representan estas 202.865 muertes confirmadas y testeadas, es un 20% de los casos cerrados. Y después de los casos activos, que están en este momento confirmadas, de 1.800.000, el 97%, un 3% están en estado serio y crítico, que significa que están hospitalizados con respirador. Bueno, por otro lado, tenemos un promedio bastante estable desde la última semana, que más o menos son unas 7.000 decesos diarios. Esta cifra no está aumentando en los testeos, ¿no? Dentro de lo que se testea en el mundo, y más o menos son unas 70.000, o sea, hay 7.000 que fallecen por día, pero al mismo tiempo hay más o menos unos 80.000, por ejemplo, ayer hubieron 80.000 casos que se van testeando que efectivamente tienen el virus por día, ¿tá? Estados Unidos va a la cabeza con el país que en este momento tiene más de 950.000 casos confirmados y cerca de unas 54.000 a este momento de decesos. Después viene España por encima de Italia, con 220.000 casos confirmados y casi 23.000 decesos. En tercer lugar Italia,
con 26.000, más de 26.000 decesos. Después viene Francia, Alemania, Inglaterra, y bueno, de ahí para abajo. En el caso de Argentina y Uruguay, bueno, Argentina, casos confirmados, 3.300 casos, 94 decesos, y hoy, por ejemplo, tuvo 10, según informaron los gobiernos. Con respecto a los testeos, esto es una cosa también muy importante. Bueno, hay países que están realizando testeos ya a toda la población. Por ejemplo, Francia, el gobierno francés anunció que de 150.000 test a la población semanal va a pasar a partir del 11 de mayo a 500.000 test semanales, para prácticamente mapear a toda la población, y eso le daría una estadística que permite de repente ver con el tema de cómo se restablece la economía. En el caso nuestro, estoy viendo que Argentina, por ejemplo, que lo tenía por acá, Argentina, se me fue la pantalla un momento. Argentina estábamos en 3.000 casos. Ahí va. Y dice que tiene, Wormeter dice que tiene en Argentina cerca de 50.000 testeos, ¿verdad? Que son por millón unos 1.000 testeos, 1.049 testeos por cada millón. Este es un dato muy importante. ¿Cuánta gente se testea por cada millón? Y en el caso de Uruguay, que lo tenemos un poquito más acá abajo, van 563 casos confirmados con 12 muertes, pero tiene 4.500 testeos por millón. O sea, va 15.000 testeos, 3 veces menos que Argentina, pero bueno, ser más pequeño. Estos son datos de la situación. Bueno, después, un comentario más antes de abordar, quería decir que, bueno, que la CEPAL acaba de declarar que, bueno, que esta pandemia nos va a llevar a la peor recesión de la historia moderna de América Latina, y lo compara con la crisis de 1930 y la de 1915. O sea, que esto implica un retroceso desde el punto de vista económico. Va a terminar en una situación peor que la depresión de 1930 y la de 1914. Entonces, ¿ante qué nos enfrentamos? Ahora sí vamos a abordar ante qué nos enfrentamos cuando digamos, este virus, por un lado está bastante controvertido desde el punto de vista de la ciencia, con las diferentes estrategias que se han tomado en los distintos países. Se ha generado también una gran confusión respecto a si hay que usar los métodos de bioseguridad, vamos a decir, para poder combatirla, pero se ha hablado realmente muy poco del sistema inmunológico, del metabolismo, de nuestra salud, para poder, como una medicina, digamos, como tal vez Entonces les doy la palabra a los doctores. En general, se está hablando muy poco del sistema inmunológico, es verdad, se tiene como última opción. Y se tiene como primera opción a la vacuna, que bueno, va a estar de medio aproximadamente, según se informa, ¿no? Así que, por ende, no hay mucho tratamiento más que los paliativos de las terapias y bueno, de cualquier internación, ¿no? Tratamientos generales, ¿verdad? Pero sí que es muy importante el sistema inmunológico, no solamente para el coronavirus, sino, por ejemplo, en nuestra región, que viene de la época invernal, para el resto de las patologías, como la influenza, el resfriado común, ¿no? En los niños también, distintos tipos de virus que pueden afectar el organismo.
Así que hay muchos factores que intervienen, obviamente, en tener un buen sistema inmunológico. Entre ellos está el estrés. Por eso sí se recomienda, por ejemplo, no tener miedo, ¿no? Porque, bueno, el miedo también condiciona alteraciones del sistema inmune. Y, bueno, tener una buena alimentación. Ahí hay que ver a qué llamamos tener una buena alimentación. Para eso está Georgina Cutter en el programa, y que se va a explayar en el tema. Y sí, puntualmente existen distintas áreas dentro de lo que es el sistema inmunológico. Tenemos que saber que tenemos, digamos, varias partes del sistema inmunológico involucradas. Hay distintas barreras de defensa en nuestro organismo. La primera barrera de defensa es de la que se habla siempre, bueno, limpiar bien las manos, que es la superficial, y además la flora, por ejemplo, del aparato digestivo y del aparato respiratorio. La flora me refiero a las bacterias que se encuentran allí, que nos defienden. Esa es la primera barrera de defensa, es tal vez la más importante. Por eso es muy importante lo que difundimos en el programa anterior, del uso de kefir, por ejemplo, y de probióticos que pueden ayudar a tener una mejor flora orgánica, que nos protejan en esta primera barrera de defensa. Y bueno, luego tenemos distintos tipos de células del sistema inmunológico, básicamente los linfocitos T, que están en el timo, los linfocitos B, que fundamentalmente están en el área intestinal, en el 70%, que son los que generan anticuerpos, y luego tenemos los macrófagos en general, neutrófilos, etcétera, que son los que fagocitan a los virus cuando, digamos, los linfocitos los marcaron o los lesionaron. Y eventualmente, para evitar, digamos, que el sistema inmunológico caiga, no deben faltar nutrientes en el organismo. Básicamente, y siempre hacemos mucho hincapié en la vitamina C, yo recomiendo particularmente en adultos 3 gramos por día de vitamina C. Obviamente hay algunas plantas dentro de lo que es medicina natural, como la equinacia, la Eucaria tomentosa, el sauco, que son de muy buena potencia inmunomoduladora. Sobre todo la equinacia purpúrea, que es la planta de la que más se está hablando, de la cual se usan sus raíces y sus flores. Y las presentaciones habituales son tintura madre, comprimidos, no debe sobrepasarse una dosis en comprimidos de 900 miligramos por día. Bueno, tener adecuada hidratación, ¿sí? Que no falten aminoácidos, por supuesto. El organismo es muy complejo. Así que una vez que, digamos, nosotros tenemos cierto control del estrés, que estamos bien alimentados, bien hidratados, que descansamos bien, que tratamos de dormir. Todo el mundo me comenta en la pandemia que se acuesta a las 3, 4 de la mañana, que no tiene que trabajar. Y bueno, todo influye en el sistema inmune. Así que, pero con un adecuado sistema inmunológico, la perspectiva puede ser totalmente diferente. No es lo mismo enfrentar un virus con el sistema inmunológico en perfectas condiciones que si la persona está inmunocomprometida o inmunosuprimida por algún motivo. Así que, bueno, es muy importante esto que decimos. Seguramente vamos a dar algunos tips, especialmente en la alimentación, no olvidar los alimentos crudos, por ejemplo, las correctas evacuaciones diarias, la cantidad de líquido adecuado. Y bueno, básicamente eso, y dentro de lo posible poder tomar sol, tener un poquito de vitamina D también natural, si no es así hay que suplementar, obviamente, y en general esas son las cositas más importantes, ¿no? Luego hay algunos minerales muy, muy relevantes como el zinc y el selenio, que vamos a encontrarlo habitualmente, por ejemplo, en frutos secos, ¿sí? En las paltas o aguacates, en muchos alimentos que son bastante comunes, y eventualmente también puede haber una suplementación. Con un correcto sistema inmunológico bien activado, es muy difícil que un virus pueda progresar y hacerse del territorio simplemente o tan fácilmente, ¿no? De todos modos, llegado el caso, es un virus que genera muchas neumonías, su órgano blanco fundamental es el pulmón, aunque se está viendo también a nivel cardíaco.
pero una vez que se genera la neumonía, bueno, ya entramos en otro territorio, en donde ya, bueno, no siempre es recomendable inmunoestimular, ¿sí? Así que ese es otro territorio mucho más complejo, pero bueno, hoy vamos a dar esos tips, y alimentación, descanso, hidratación, control del estrés. Ahí están indicados también la meditación, el yoga, el qigong, el reiki y otras terapéuticas, también la psicoterapia, por supuesto. Y bueno, en términos generales, para ir resumiendo, me parece los puntos más importantes y que es verdad que no se tocan. Buenísimo, Clau. Voy a contarles un poquito de esto que dice Clau, que me parece buenísimo. Y bueno, la vitamina D del sol. Después, con respecto a lo que hablábamos, ¿no? Del kéfir, que ahí les vamos a compartir un video de cómo hacerlo, porque a veces hay muchas personas que no lo conocen o no saben cómo se hace. Y es algo muy simple y que puede sumar mucho en el sistema inmunológico. Me parece también sumar algo que es muy importante, y bueno, yo les digo mucho a los pacientes que se muevan, ¿no? Porque es una situación que nos hace estar más quietos y se nos puede empezar a activar más la mente cuando estamos corporalmente más quietos. Entonces, algo que me parece súper importante es que dentro de las posibilidades que cada uno tenga de moverse, ya sea que se viva en un edificio o en una casa y que se tenga patio, pero siempre algo se puede hacer. O yoga en un espacio chiquitito, si hay patio, caminar en el patio, si hay un pasillo, hacer algunas estocadas, algunas sentadillas, poner una clase de baile, porque si nos vamos a la cabeza y empezamos con el ronroneo mental, después una de las consecuencias típicas que yo por lo menos veo con las personas que me consultan es el insomnio, porque cuando se activa la mente llega a tal punto que ni de noche el sistema nervioso puede entrar como en esa fase de descanso, ¿no? Y para activar el sistema inmunológico es súper importante el buen descanso, y el movimiento tiene mucho que ver con eso. Y después, sumando lo que compartía Clau, desde lo que yo hago, que es la alimentación natural, la alimentación ayurveda y la cocina basada en plantas, ¿no? El consumo de alimentos frescos y naturales, porque en el ayurveda está lo que se llaman los venenos blancos, que son los azúcares refinados, las harinas refinadas, los edulcorantes sintéticos, el exceso de consumo de lácteos, ¿no? Todo ese tipo de alimentos que son inmunodepresores y que sucede hoy que, ya que estamos en cuarentena y encerrados y vamos a mirar películas o, vamos a hacer facturas o vamos a llamar a iDelivery de pizzas. Entonces, cocinar en casa, yo siempre los invito a que cocinen, a que compartan tiempo con la familia, o si viven solos, prepararse su propia comida y consumir alimentos integrales. Yo en mis redes tengo un montón de recetas que les voy compartiendo, ¿no? Que pueden hacerse desde sus canelones con harinas integrales y rellenos de verduras, hasta su propio kéfir, hasta su propio budín integral. Entonces, me parece súper importante que sumen nutrientes, como decía Claudio, que en este momento y siempre, pero ahora más que nunca, el valor nutricional de la comida, ¿no? Nosotros no somos máquinas que comemos para llenar un tanque que es el estómago, o para pensar cuántas calorías tiene esto o aquello, ¿no? Las calorías no es importante, sino la calidad de lo que comemos, la calidad como la primer ley de nutrición. ¿Qué calidad tiene lo que como? Porque mis tejidos y tus tejidos y los de todos se hacen de esa comida. Es como el primer tejido sería la comida, que va desembocando en toda la creación de los demás. Entonces, es súper importante esa calidad del alimento natural, de los granos, de las legumbres, de las semillas activadas, los frutos secos,
mucha fruta y verdura, por lo menos mínimo 5 o 6 porciones de frutas y verduras por día, hacer jugos, hacer licuados, ¿no? Eso es, y masticar, porque como dice la Ayurveda, no somos lo que comemos, sino somos lo que absorbemos. Entonces, si nosotros no nos sentamos a comer tranquilos y nos abrimos un espacio de contacto y de agradecimiento con ese plato que va a entrar a nuestro cuerpo, la biodisponibilidad de esos nutrientes no va a ser la misma, ¿sí? Entonces, masticar como primer paso en la digestión, comer alimentos naturales, ¿sí? Y siempre dejar un cuarto del estómago vacío, para que todo eso que ingresa en tu cuerpo, yo siempre les digo, el estómago es como un lavarropas que si lo lleno hasta lo tapo de todo lo que lo lleno, no puede generar una buena gestión de ese metabolismo. Entonces, dejar espacio en el estómago para que haya una buena digestión, absorción, y bueno, que esos nutrientes sea mínimo o un poquito más lo que comas, pero que tu cuerpo lo tenga bien disponible. Georgina, Así que, una sí. receta especial para todos los días para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Tú nos Bien. hablaste la vez pasada, ya nos dijiste, nos pasaste una, que no sé qué nombre le ponés, pero tenía ajo, jengibre, limón. El jarabe antiinflamatorio. El jarabe antiinflamatorio. Está. ¿Nos podés pasar algún tip que después igualmente lo publicamos y lo ponemos? Dale, esto es una receta muy simple, muy deliciosa y viene genial para este momento. ¿Por qué? Porque tiene vitamina C, porque tiene naranja, que ahora es la época. Acá en Argentina estamos empezando el otoño-invierno y viene la época de los cítricos. Tiene pera, que también tenemos unas peras deliciosas. Tiene semillas de chía, que tienen omega 3, semillas de chía remojadas. Y tiene palta, que tiene omega 9, que es maravilloso para todo lo que son las mucosas del cuerpo, los tejidos. Entonces, esto es una crema de pera y palta, que la pueden usar para desayunos o meriendas. Y lleva un vaso de jugo de naranja exprimido, media palta, o si la palta es gigante, como las que ahora me está dando mi árbol, pongo un cuarto, porque son muy grandes las paltas. Lleva una cucharada sopera de semillas de chía remojadas. ¿Qué quiere decir esto? Toda la noche dejan en remojo las semillas de chía y al otro día las meten en el licuado. Las dejan en remojo en un poquito de agua. Y una palta madura. Entonces, es una preparación viva, van a tener todos los nutrientes a flor de piel. Viene espectacular para empezar el día con esta receta porque tiene, como les decía, omega 3 antiinflamatorio, vitamina C que necesitamos para el sistema inmune, omega 9 con la palta, fibra y la pera que tiene todos los nutrientes también, fibra, agua natural. Entonces tenemos una receta simple, no se la pierdan porque es una locura de rica y bueno, es para nuestra estación y para este momento, para estimular el sistema inmunológico. Freddy. Bueno, muchas gracias. Por favor. La receta obviamente la vamos a publicar con esta... Tiene que convidar paltas a la audiencia. Porque, ¡ay, sí! claro. Y sí, tenés un privilegio de tener un árbol de paltas en tu casa. Bueno, Sí. vamos a ir a una pausa y seguimos con el doctor Jesús Costa. Biocultura y salud. El ser humano es un sistema complejo. Cuando hablamos de sistema, tenemos que hablar de dos cosas: la interrelación y la interdependencia. O sea, todo está interdependiente, todo está interrelacionado, no hay nada aislado. Y el ser humano es un sistema abierto, porque intercambia con el medio ambiente energía, alimento y conocimiento. Si no tiene
ese alimento se desvitaliza como los sistemas cerrados y se muere. Por eso yo hago hincapié en la importancia del medio ambiente, porque es quien nos da vida, como decía Hipócrates y como lo dicen las civilizaciones ancestrales. Y a mí no me extraña que se siga este enfoque, ni la OMS ha hablado del sistema inmunológico, porque la medicina tiene esa visión lineal, esa visión comprimida, encapsulada de la medicina, ¿no? Y estamos perdiendo de vista otras cosas que son más importantes y que llevan más muerte al año. Yo no sé qué hay detrás de esto, ¿no? Por ejemplo, la Organización Mundial misma de la Salud dice que 1 de cada 9 muertes al año son por contaminación ambiental. O sea, estamos hablando de 800.000 muertes al año como consecuencia de la contaminación del medio ambiente. También todos los trastornos que padecen aquellos que no se mueren, pero que se van enfermando. Asma, alergia, todo tipo de dermatitis, es decir, enfermedades que van a la larga haciéndonos invalidantes y que asistimos todos los años al fracaso de los medicamentos. Jesús, se cortó ahí, dijiste medicamentos y se cortó, ahora te escuchamos. Claro, que asistimos al fracaso de cuando hacemos medicina enfocado en el tratamiento, en la enfermedad. Por ejemplo, tenemos la epidemia de las depresiones, que es la mayor causa de invalidez y de ausencia laboral en el mundo, que es un problema sanitario y económico. El aumento del autismo, el aumento de la diabetes tipo 1, que es una enfermedad autoinmune, las enfermedades autoinmunes, el cáncer, que se duplica cada año, que para el 2030 se dice que 1 de cada 2, o sea, el 50% de las personas van a tener cáncer. Y bueno, y no me extraña nada esta visión fragmentaria y segmentaria de ver la medicina, ¿no? Es como que el sistema inmunológico es algo que está aislado. Y nosotros estamos, al ser un sistema, cada parte incide en el todo y el todo incide en cada parte. Y el todo es más que la suma de cada parte porque cada parte está en sistema, ¿no? Entonces, parece que seguimos, como digo yo siempre, el bolero de Ravel repite siempre lo mismo, ¿no? Enfocado en el tratamiento, en la enfermedad, perdiendo de vista al individuo y cómo funciona, ¿no? Por supuesto que la alimentación, el buen descanso, las emociones, el pensamiento, ya sabemos hoy, hay múltiples trabajos científicos acerca de cómo funcionamos y cómo funcionamos. Cada pensamiento genera una emoción y cada emoción genera un neurotransmisor, que es la manera que tienen de dialogar cada una de las células. El sistema nervioso se comunica con el sistema inmunológico, el sistema inmunológico produce citoquinas y se comunica con el sistema nervioso se comunica con el sistema endocrino, el endocrino con el inmunológico y con el sistema nervioso. Entonces, entre las hormonas, los neurotransmisores, se produce esa comunicación. Y ese funcionamiento del cerebro y esos neurotransmisores, básicamente no están en el cerebro. Lo que ocurre en el cerebro, y todas estas enfermedades que mencioné, la depresión, las neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, el autismo, es pavoroso. Hoy cada 35 niños que nacen uno es autista. Y todo eso está más allá del cerebro, está en nuestra mal llamada flora, porque es fauna intestinal. Entonces, el sistema inmunológico, yo digo, si vos tenés contratado un sereno en tu casa para que cumpla la buena función, ¿cómo debe estar ese sereno? Descansado, contento y bien alimentado.
Ahora sí, limitadamente. Bien alimentado significa alimentar las buenas bacterias de nuestro intestino. ¿Y cuál es el buen alimento? Lo que no se digiere, lo que ellas metabolizan, que son las fibras. La fibra que, como decía Georgina, la encontramos en las verduras verdes crudas y básicamente en los alimentos integrales y en la fruta. Entonces, nuestro sistema inmunológico, que significa inmuni, limpio de todo, es el que nos defiende. Y ya la piel sería la primera barrera de nuestro sistema inmunológico. Después los ganglios que hay en la garganta, las amígdalas son un gran ganglio, el vaso, es decir, la misma fauna intestinal. Es decir, que todo nuestro sistema, el vaso es un gran ganglio también, porque como circula una gran circulación por allí, cumple esa función. Entonces el organismo es perfecto, el tema es que no lo hacemos funcionar adecuadamente. Ahora, ¿por qué no lo hacemos funcionar adecuadamente? Primero, porque la primera y gran enfermedad de la humanidad es la insatisfacción crónica. Estamos insatisfechos, estamos descontentos, hay mucha infelicidad. Entonces, ¿eso qué ocasiona? Neurotransmisores que impactan negativamente en nuestro sistema inmunológico. Es así. ¿Por qué estamos insatisfechos, Jesús? Y bueno, porque estamos insatisfechos, porque yo creo que hay muchos deseos de cosas, pensando a veces que el logro de esas cosas materiales me van a dar la felicidad. Yo creo que tenemos que redefinir qué es felicidad, ¿no? Entonces yo pienso que hay conceptos diferentes de felicidad, pero yo creo que la felicidad para mí es estar en armonía conmigo mismo y en lo que hago, entre lo que siento, lo que pienso y lo que hago, ¿no? Estar con quien quiero estar, en el lugar donde quiero estar, descansar adecuadamente, comer adecuadamente. Y bueno, y creo que eso es el primer hecho. Cuando nosotros estamos insatisfechos, nos lleva a querer logros y vivimos pensando en el futuro. Y eso nos genera ansiedad. Y la ansiedad, al mal descanso, a la secreción de mucho cortisol, de adrenalina. El cortisol impacta en nuestras neuronas, destruye neuronas, suprime el sistema inmunológico, la adrenalina también. Entonces, miedos interiores, el miedo exagerado, porque el miedo es la primera emoción que ha acompañado al hombre durante toda la historia de la civilización. En la época primaria teníamos miedo por los depredadores. Entonces, un miedo, un celo fisiológico es normal. El tema es cuando vivimos en un miedo exagerado, patológico. ¿Y por qué vivimos en un miedo exagerado? Porque vivimos anticipando, no, vivimos pensando en el futuro. Entonces, cuando vivimos pensando en el futuro, nos vamos a volver ansiosos, trastornos de ansiedad, pánico, según los niveles de adrenalina y cortisol. Somos una sociedad que no duerme, que no descansa. Y cuando nos quedamos estancados en el pasado, nos deprimimos, generamos neurotransmisores que van a impactar negativamente. Ahora, con respecto a nuestro sistema inmunológico, nosotros tenemos los linfocitos llamados linfocitos T, que son como el eje central quienes comandan nuestras reacciones defensivas. Son linfocitos T porque nacen en la médula, van inmadura al timo, y allí es la universidad, el timo, donde aprenden a cómo deben funcionar. Entonces, cuando entra algo extraño al organismo, ellos tienen que detectarlo, ¿no? Y en este caso, en el virus, o cualquier bacteria, el virus se mete dentro del linfocito, y los linfocitos mandan linfoquinas, interleuquinas, para que se reproduzcan estos linfocitos, los CD4, y los CD4 mandan información, presentan el antígeno, lo extraño al cuerpo,
para que los linfocitos B formen los anticuerpos. Y esto lleva 3 a 5 días, y es lo que pasa que esa función debe ser una respuesta equilibrada, adecuada, y cuando no se da esta respuesta adecuada, porque no estamos psicológica, emocional y ahí bien, se produce una hipofunción, una respuesta menor a la demanda. Entonces eso se ve en las personas con diabetes, con depresión, porque ya su sistema inmunológico está deprimido. O puede ocurrir lo otro, que hay una respuesta exagerada del organismo, y ahí esas interleuquinas, que son inflamatorias, viajan por 2 vías. Una vía por el nervio vago, una vía nerviosa, y por la sangre, y van al cerebro y nos producen una inflamación. Van al pulmón y nos producen una inflamación. Pero van a todos lados. Por eso de que hablamos de que es un sistema. Entonces, lo básico es eso. No es que el virus viene y penetra y nosotros estamos desamparados, no. Hay muchos trabajos. Por ejemplo, hay un trabajo muy interesante del doctor Mayer, de la Universidad Hopkins, que él pone un grupo de ratas, 2 grupos de ratas. A los 2 les pasa corriente eléctrica en la cola, ¿no? Pero hay un grupo que tiene una palanquita, que cuando apretamos la palanquita, el impulso cesa, pero después sigue el impulso, ¿eh? Pero el que no tiene palanca se siente desválido, está temeroso, desamparado, y su sistema inmunológico se deprime y se muere. Y el otro no solamente no se deprime, sino que aumenta. Pero todavía este trabajo se hace más claro todavía. Un segundo trabajo. La palanquita, pero en esta instancia la palanquita no acciona. Pero como ya el animal pensaba y se imagina que tiene el poder, tampoco su sistema inmunológico se deprime. Entonces, eso pone de manifiesto cómo el miedo suprime nuestro sistema inmunológico. Y los neurotransmisores y las hormonas que están involucrados es la adrenalina, que a nivel cardíaco nos da taquicardia, pánico, sensación de angustia, de muerte, el cortisol, que nos va intoxicando las neuronas, la inflamación crónica a bajo ruido, que es la base de todas estas enfermedades, altera el factor de crecimiento del cerebro. Hay el GABA, que es un neurotransmisor que baja las revoluciones, la serotonina. Entonces, acá te hago un enfoque. El 90% de la serotonina se forma en el intestino y el 10% en el cerebro. Y nosotros seguimos insistiendo en tratar con antidepresivos y aumentar esa serotonina, que es solamente un 2%. Cuando eso allá en el cerebro, más allá del cerebro, está la causa, está en el intestino. Entonces, por eso es tan interesante la alimentación antiinflamatoria, y no esa alimentación proinflamatoria que hacemos aquí en Occidente, ¿no? Pero tenemos que tener claro cómo funcionamos, y la noción de sistemas. Hipócrates nos dio todas las bases, y hoy la ciencia tiene todo para medir eso. Sabemos cómo incide la respiración, que hay cientos de millones de neuronas en el aparato digestivo, que cuando inflamos la barriga libera serotonina y acetilcolina, que viaja por el nervio vago y por la sangre, y eso es lo que nos baja la revolución, la presión cardíaca, nos da flexibilidad cardíaca. Entonces, mientras no hagamos ese enfoque integral, que integral significa unir todos, no vamos a seguir así. Hoy va esperanzado en la vacuna va a solucionar esto, y mientras tanto se va a seguir muriendo gente por contaminación, la epidemia de la diabetes va a seguir aumentando, va a seguir aumentando la depresión, va a seguir aumentando el autismo, y nos envejecemos antes, porque ese proceso inflamatorio que arranca en el intestino acorta lo que se llama los telómeros, porque produce una disminución de una enzima que se llama telomerasa, que en cada reproducción de célula esos telómeros se acortan, y por la carga de radicales libres que oxidan y envejecen,
y hoy vemos que la población en el mundo no hay una relación cronológica entre la edad y real y lo que aparenta el individuo, nos envejecemos antes, y es por ese estado oxidativo, eso que tú decís, estado metabólico, por lo que yo digo, una insatisfacción, por infelicidad, por una mala alimentación, por un mal descanso. Mirá, nosotros, viste que nuestro ejército está cuidando la frontera seca en Brasil. Para que esos soldados cumplan la buena función, que tienen que estar contentos, bien pagos, bien descansados y bien alimentados. Y eso es lo que sucede con nuestro sistema inmunológico. Entonces yo creo que es hora de volver al legado hipocrático, y ya eso ya no hay más dudas tenemos que incorporar todos estos conocimientos al sistema sanitario. Ya basta de seguir enseñando la biología de Darwin. Acá en nuestro país, según una estadística de muerte de profesionales del Sindicato Médico del Uruguay, los médicos somos los profesionales que morimos más jóvenes. Y eso es porque no sabemos dominar nuestras emociones. Y si no sabemos dominar nuestras emociones, ¿qué dejamos para entender, comprender y ponernos en el zapato y que haya una medicina compasiva y humana, ¿no? Si no somos capaces de dirigir nuestras propias vidas. Entonces pienso que debe empezar por ahí la cosa, ¿no? O sea, para entender un poco todo lo que has dicho, podríamos llegar a decir que la ansiedad sería la principal causa del debilitamiento de nuestro sistema inmunológico y nuestra salud. O sea, a partir de, obviamente, esa insatisfacción que tú dices de estar pensando permanentemente en un futuro, de un deseo que no podemos cumplir, o sea, que estamos como persiguiendo una especie de zanahoria, ¿no? Que nos ponen adelante y siempre avanza, pero a su vez también es cierto que necesitamos todos un propósito en la vida, ¿no? Y eso también es lo que nos hace desear cosas para ir hacia adelante, y eso no parecería ser algo, o sea, que nos tenga que hacer un daño. O sea, el tema es la ansiedad, me parece a mí. Lo que provoca la ansiedad, sin duda, debe ser una frustración, una gran insatisfacción, pero es esa ansiedad que nos provoca ya todas ese tipo de emociones. Entonces el tema del trabajo sería trabajar la ansiedad, cómo disminuir la ansiedad, y a partir de ahí, supuestamente estaríamos en mejores condiciones saludables del sistema inmunológico. Sería eso. Claro. La ansiedad es miedo anticipado. La ansiedad es una inmunoinflamación que se produce como consecuencia de la alteración de la fauna intestinal, viajan las interleuquinas y producen inflamación en el cerebro. La ansiedad, como te decía, es una inmunoinflamación y tenemos que corregirla no desde el cerebro, sino desde el origen, que es en el intestino, ¿no? No se corrige. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos para corregir nuestro intestino, para que nuestro intestino esté bien? Bueno, mirá, lo primero es eliminando prácticamente el gluten. Entonces, antes la gente consumía gluten. El gluten es una proteína del trigo. Antes la gente consumía trigo y no pasaba nada, pero el trigo moderno tiene 23.000 proteínas nuevas, entre ellas un grupo que se llama glianinas y la gliadina, en donde se hacen generalmente anticuerpos contra las gliadinas, anticuerpos que forman el organismo porque son tóxicas, y es lo que da la celiaquía. Lo mismo sucede con el glifosato. Hoy, lo que era un alimento ancestral, es un destructor de la fauna intestinal y un provocador de enfermedades autoinmunes por este concepto, ¿no?
Pero ya digo, lo central está allí en el intestino y es una inflamación. La inflamación crónica a bajo ruido es la causa de todas las enfermedades metabólicas, las cardiovasculares, la depresión, la ansiedad, las enfermedades autoinmunes. Nosotros tenemos dos tipos de inflamación. Una aguda, cuando tenemos un traumatismo que da calor, rubor, se hincha, pero esta inflamación es a bajo ruido. Incluso las enfermedades cardiovasculares, las coronariopatías, el origen es una inflamación a bajo ruido y después viene el colesterol y se fija ahí. Que eso es otro mal manejo que hay del colesterol. Nosotros, el colesterol es extremadamente importante para montones de funciones. Y se ha visto que cuando se dan las estatinas, que es una medicación para bajar el colesterol, por ejemplo, puede dar a nivel del cerebro el colesterol bajo, trastornos cognitivos, trastorno de la testosterona, porque la base molecular, química, a través del colesterol se forman todo eso, esas otras sustancias que son imprescindibles para el organismo. Entonces, por ejemplo, las coronariopatías, que es la primera causa de muerte en el mundo, en el Uruguay se mueren 26 personas por día por problemas coronarios, es una inflamación crónica a bajo ruido y ahí es que se depositan las grasas. Pero hay un mal enfoque, no son las grasas las que provocan las coronariopatías. Y tenemos que volver a nuestra alimentación paleolítica, porque nosotros tenemos el mismo ADN desde la época remota, ¿no? No hay muchas variaciones del ADN. El tema es la mala calidad de los alimentos, el exceso de azúcar que comemos a nivel diario por las recomendaciones que vinieron del norte desde el 1950, cuando el presidente Eisenhower hizo un infarto y de ahí salieron las recomendaciones del alimento en donde un 60% tenía que ser el azúcar, y desde ahí es que empieza la epidemia, el sobrepeso, la obesidad, que hoy prácticamente si lo miramos con ojo crítico es una pandemia. El 24% de nuestros niños son hipertensos, obesos y muchos diabéticos, y esos niños están condenados a morirse a los 40 años si no modificamos las conductas, ¿no? Además, y bueno, y eso lleva al no ejercicio, porque es como que vos andás con 20 kilos, y ¿quién va a querer correr o salir a hacer ejercicio? ¿Qué ganas podés seguir si tenés 20 kilos encima? Es muy difícil. Entonces, el ejercicio, digo que todo el mundo, los médicos lo decimos con facilidad, pero lo primero que tenemos que corregir es darle una alimentación adecuada a la persona. Es mostrarle cómo él tiene el poder, cómo él tiene la llave de la salud y de la enfermedad, y que si estamos enfermos, podemos volver al estado de salud. Pero yo creo que nosotros, los médicos, somos los primeros que tenemos que formarnos de una manera así, con ese concepto, con una cosmogonía, con una visión de la vida circular y no lineal, y dejar de ver, como dijo Alexis Carrel, premio Nobel en 1982, de que no tenemos que tener esa visión de máquina y que los médicos no somos mecánicos que vamos a reparar una falla de un órgano, sino que tenemos que ver siempre el conjunto. Digo, y ya no hay más duda para eso. Ya sabemos cómo la respiración también actúa, cómo la meditación también favorece. Entonces, tenemos que dejar esa visión comprimida y encapsulada de hacer medicina y centrarnos siempre en la enfermedad. Necesitamos sistemas sanitarios que abran un debate acerca de la salud y de la curación. Con respecto a lo que tú decías, lógicamente todos tenemos que tener un sentido de la vida, esa es la dimensión espiritual, ¿no? El objetivo que queremos, pero y tenemos que mirar hacia ese objetivo, pero también sin dejar la salud en el medio, ¿no? Entonces, yo creo que, como decía San Francisco, ¿no? Que el deseo era el origen de todo. Entonces él decía, yo deseo poco y de lo poco que deseo poco. Entonces creo que tenemos que tener claro
que aceptar las cosas no es resignarte. Y también no dejarnos influir por el entorno, ¿no? Entonces cada uno elegir, porque tenemos libertad de hacerlo, cómo conducir nuestras vidas y dejar que no nos conduzcan nuestras vidas, salir de ese sistema de consumo que nos hacen consumir hasta consumirnos. Entonces, yo creo que esa es la claridad mental que estamos necesitando cada uno de nosotros, ¿no? Doctor Estep, ¿tiene algo para comentar? Fundamentalmente. Hoy recalcamos mucho el tema del miedo, ¿no? La incidencia que tiene el miedo al metabolismo, cómo influye en el sistema inmunológico, y son pautas fundamentales para tener en cuenta con todo lo que está pasando con la pandemia de coronavirus hoy y con todas las otras patologías, ¿no?, crónicas que venimos arrastrando desde hace decenios y que lejos de solucionarse están empeorando. Entonces, sí, obviamente todo es importante, el control del estrés, el estar satisfecho, como decía Jesús, digamos, el tema de que las personas no están contentas con sus vidas, obviamente, la frustración, que también se genera, ¿no?, por distintos motivos culturales. Pero sí que son todos importantes. La alimentación obviamente es fundamental. Y bueno, con un sistema inmunológico adecuado, por lo menos estamos bien parados frente a cualquier enfermedad. No solamente esta viremia, sino todas las demás que ya existen, ¿verdad? Así que bueno, todos los tips que se dieron hoy me parecen muy importantes. Un tema que es importante, que mencionaba el doctor Costa, sobre el origen, la importancia del intestino, ¿no? Y de cómo el intestino tiene que estar bien y no tiene que inflamarse, y que a partir de ahí pueden surgir un montón de enfermedades. Entonces, no sé si tú puedes aportar algo, y también él mencionaba el tema del gluten. Ajá. Sí. Bueno, ahí hay distintas visiones al respecto. Me parece que, bueno, hay gente que obviamente es muy sensible al gluten. Hay una nueva patología, entre comillas, que ha aparecido mucho, que es la hipersensibilidad al gluten sin ser celíaco. O sea, sin la presencia de autoanticuerpos, existe la hipersensibilidad al gluten de por sí. No hay que olvidar que en nuestra región el trigo puede ser transgénico en su mayoría. Y eso probablemente ha traído, digamos, cierto grado de inflamación. Entonces ha aumentado mucho la intolerancia, ¿no? En el siglo pasado, tal vez mucha gente se alimentaba con harinas blancas. Hoy no hay nadie que consuma harina blanca que no te diga, me siento inflamado, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué otra cosa podemos hacer para no tener inflamado nuestro intestino? Y bueno, cada caso es particular. La verdad que se pueden dar recomendaciones, pero bueno, usualmente hay que llevar, por eso, bueno, yo estoy en una organización que es la Sociedad de Medicina Naturista, Tradicional y Complementaria, que bueno, apunta a volver, obviamente, a las pautas hipocráticas, ¿no? Tanto en medicina como en la vida de todos los días, ¿no? Y tener una dieta adecuada al ser humano, no una dieta de perro o de león, ¿sí? Una dieta del ser humano, adecuada al cuerpo del ser humano y obviamente adecuada a la actualidad, ¿no? Con el nivel de estrés que maneja el ser humano hoy, bueno, también muchas veces requiere de algunos nutrientes extra, de algunos antioxidantes extra, ¿no? Y de distintas disciplinas, por ejemplo, que hoy están muy en boga, como la alimentación vegetariana, el yoga, que es una moda en todo el mundo, pero bienvenida, una moda sana, y otras pautas, ¿no? Tanto de la influencia china también, el Qigong, ¿no? El Reiki. La respiración, ¿no? La respiración es fundamental. El pranayama, sí, eso no es nada nuevo. El pranayama tiene más de 5.000 años, así que sigue estando en vigencia exactamente igual, lo mismo que la aloe, ¿no? Entre otras cosas. Pero bueno, son
cuanto más se acerque el ser humano a la naturaleza, como decíamos en el programa, más se va a encontrar con su salud original. Y cuanto más se aleje de la naturaleza, a esto Hipócrates lo llamó natura medicatrix. Hipócrates decía que la naturaleza es el verdadero médico. Y nosotros los médicos tenemos que llevar al paciente a las mejores condiciones de salud posibles para esa persona en particular. Y de ese modo que pueda recuperar la salud. En este caso, que pueda recuperar su sistema inmunológico si lo tiene deprimido, ¿no? Nos quedan 3 minutos y un tema que se acaba de mencionar con respecto al aloe. Bueno, tanto tú como el doctor Costa han trabajado con el aloe justamente para fortalecer el sistema inmunológico. ¿Podrían un poquito hablar y a ver si podemos hacer algo? ¿Existe una especie de té de aloe o el aloe cómo juega? ¿Por qué es bueno para el sistema, fortalecer el sistema inmunológico? Lo dejamos a Jesús hablar del tema. Bueno, primero porque el aloe tiene inulina. La inulina es una fibra que alimenta a las buenas bacterias. Es un buen alimento porque no se digiere en los jugos gástricos, porque lo metabolizan las bacterias de nuestro intestino, y de esa manera aumenta las bacterias buenas y eso desinflama. Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros damos un antibiótico, que como su nombre lo dice, antivida, el antibiótico, ¿no? Altera nuestra fauna intestinal. Y en la membrana de esas bacterias, como tienen los virus, también tienen sustancia grasa y azúcar. Entonces se forma una proteína, una lipoproteína, que viaja para todos lados. Entonces, cuando viene un consultante, tendríamos que dosificar, por ejemplo, esa LPC, sería lipoproteína. Podemos también hacer un estudio de las proteínas C reactivas de un aminoácido que se llama homocistinemia, y podemos tener un adecuado nivel de inflamación que padece quien viene a consultarnos, además del estrés, de la ansiedad que pueda tener, del mal dormir. Entonces, tenemos que alimentar esas buenas bacterias. ¿Cómo lo podemos hacer? Con fibras. Una son los prebióticos. Los prebióticos, que son las verduras que no se digieren por los ácidos del estómago, y van a alimentar a las bacterias y se transforman en probióticos, pro vida, en bacterias buenas. Y esos son el apio, el ajo, la cebolla, todo lo verde, el espárrago, el alimento fermentado, el kefir. Ya Ilya Mesnikov ganó un premio Nobel en 1908, un ruso, porque él había observado la longevidad de poblaciones de Bulgaria y poblaciones de UNZA, que está entre el Tíbet y Pakistán y China, que tenían como hábito el consumo de alimentos fermentados, el chucrut, el repollo fermentado en vinagre de manzana, los pepinos, los espárragos, todo eso fermentado, huevos fermentados. Entonces, esos alimentos son prebióticos que van a fortalecer nuestras buenas bacterias, y eso va a disminuir la inflamación. Y desde allí vamos a actuar a distancia, porque vamos a quitar la inflamación que pasa al cerebro y nos da ansiedad, depresión, insomnio, el autismo. En los trastornos de déficit atencional, hoy hay trabajos muy interesantes de una doctora rusa, Natalia Campbell, en donde ella menciona que los cerebros de los niños autistas son normales, nacen normales,
y después de los 3 años empiezan con los síntomas, y que son niveles de toxicidad pasados por la madre, ¿no? Otra cosa importante es el aumento de los partos por cesárea, en donde cuando el bebé atraviesa el canal de parto se contamina con esas bacterias de la madre, y después ahí se juega un rol importantísimo de nuestra inmunidad. Después el amamantar, lo que le damos, que la madre le transmite la inmunoglobulina IgG, esos niños hacen infecciones a repetición durante los primeros años, otitis, amigdalitis, el uso de antibióticos. Bueno, y después la cadena alimenticia, ¿no? Nos quedan 30 segundos y nos quedamos cortos como siempre. Bueno. Vamos a... Perdón, doctor, perdón, doctores, Georgina, tenemos que ir cerrando el programa, pero bueno, como verán, esto nos queda corto y ahora más que nunca, biocultura y salud. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes, un abrazo. Hemos presentado Biocultura y Salud, con un panel compuesto por el Dr. Claudio Esteve, presidente de la Organización Mundial de Ciencias Naturopáticas con sede en España y radicado en Argentina, el Dr. Jesús Costa, director de la Clínica Medicina Biológica Vitalista en Uruguay, la nutricionista Georgina Kutel, experta en alimentación natural, nutrición ayurveda y profesora de cocina saludable en Argentina, el productor agropecuario Marcelo Braselli desde Tacuarembó, Uruguay, y Freddy Fasano, director de la Red 21 desde Montevideo, Uruguay. Te esperamos en nuestra próxima edición de Biocultura y Salud.